Hola, muy buenos días. Pues vamos a hablar acerca del método de Gauss-Jordan para hallar las variables de, en un sistema de ecuaciones de tres variables con la matriz. Entonces decimos que para hacer eso primero tenemos que esta ecuación llevarla a lo que sería una matriz. Y para que nos dé un resultado de X, Y y Z, debemos que convertir la matriz que nos salga de aquí en una matriz diagonal principal que está compuesta por ceros y unos. Como podemos observar, el valor de X tendrá solamente en la fila en la columna que tenga el 1. Por ejemplo, así, este valor de aquí sería, esta es la columna de X, todo esto de aquí, esta es la columna de Y, esta es la columna de Z. Entonces, aquí tenemos 0, 0, entonces no tenemos valores ni en Y ni en Z, solamente tenemos valores en X. Al igual que estos, entonces los valores que nos salen aquí va a ser el valor respectivo de X, de Y y de Z. Entonces, convertimos toda esta función, ponemos en una matriz. Entonces decimos que 2x es lo mismo, 2x solamente, de 2x tomamos solamente los valores numéricos. Como por ejemplo, de 2x tomamos el 2, de 4x tomamos el valor 4, de x sobreentiende que lleva un 1, entonces se toma el valor de 1. Y así igual con todo el resto de la función. Por ejemplo, de menos y, menos 1, de menos 2y, menos 2, de más 4y, 4, más 3z, 3, z, 1, menos 5z, menos 5, y los valores también los ponemos aparte. Bueno, lo que hicimos aquí en este momento fue pasar la fila 3 a la fila 1. ¿Por qué? Porque esa es una operación fundamental que nos podría ayudar a acercarnos más a lo que sería la matriz diagonal principal. Porque aquí tenemos un 1. Entonces este 1 nos puede ayudar a resolver que el resto del 4 o el 2 se vuelvan 0, semejándose más a lo que sería nuestra matriz diagonal principal. Entonces hicimos lo siguiente. Cambiamos la fila 3, toda esta fila 3, el 1, el 4, el menos 5 y el 10 a la fila 1. Y la fila 1 que sería el 2, el menos 1, el 3 y el 5 a la fila 3. Esos son los ejercicios eso es lo único que hemos hecho hasta el momento. Bueno, de ahí copiamos la matriz que nos dio el resultado y vemos qué le podemos hacer, qué operaciones se le puede realizar para que el 4 y el 2 de la fila respectiva 2 y 3 se vuelvan 0. Entonces decimos que para que estos valores se vuelvan 0 tenemos que decir que F2 va a restarse menos 4 veces F1, o sea, el F1 se lo va a multiplicar por menos 4, o sea, menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 más 4, 0. Entonces convirtiendo este valor de 0. Aquí tenemos la respectiva operación. Entonces tenemos que F2 menos 4F1. F2 lo acopiamos idéntico porque no cambia en absolutamente nada. Simplemente la dejamos ahí. No, ni siquiera la tocamos. En cambio, en F1 si la cambiamos porque tenemos acá adelante tenemos un número, una constante, que esto al momento de multiplicar por la fila va a alterar a todos sus elementos. Entonces decimos que menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por 4, menos 16, menos 4 por menos 5, 20, ¿por qué? Porque menos 4 por menos 5, menos por menos es más, sale más 20. Y menos 4 por 10, menos 40. Al realizar la suma o resta de los respectivos resultados que dieron aquí, menos 4 más 4, 0. Menos 16, menos 2, menos 18. 1 más 20, 21. Y aquí, menos 40 más 8, menos 32. Lo mismo hacemos con lo que sería la fila 3. Y para la fila 3 tenemos lo siguiente, que tenemos fila 3, entonces F3 menos 2, que altera toda la fila 1. O sea, que la constante 2 multiplicada F1. Y tenemos lo siguiente. La fila 3, como no tiene ninguna constante o ningún número,
que lo altere, entonces los ponemos idénticos, lo copiamos tal y como está. 2 menos 1, 3, 5, tal como está aquí en la fila 3. Ya. Y ahora el F1, como si tiene un número que lo altere, una constante que es menos 2, entonces va a cambiar todos sus elementos. Por ejemplo, en la fila, en el elemento 11 ya no va a ser 1, sino va a ser menos 2, porque menos 2 por 1, menos 2. En el elemento 12, en vez de ser menos, en vez de ser 4, ahora va a ser menos 8. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos el valor de 10 y menos 20. Al momento de efectuar su respectiva suma o su respectiva resta, nos tenemos que F3 tiene un valor de la 3.1, 3.30, en el elemento 31 va a tener un valor de 0, en el elemento 32 va a tener un valor de menos 9, en el elemento 33 va a tener un valor de 13, en el elemento y en la respuesta va a tener un valor de menos 15. Bueno, ahora como vemos, todos estos valores ya los transcribimos en nuestra función original. Como hemos cambiado la fila 2 y fila 3, entonces la fila 1 la dejamos idéntica. Y copiamos F2, que sería 0, menos 18, 21, menos 32. Y la F3, 0, menos 9, 13 y menos 15 en una sola función, en una sola matriz. Ahora, para que esta matriz se parezca más a la matriz identidad, debemos que este menos 18 que se encuentra aquí, tenemos que cambiarlo por un 1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Cogemos, lo multiplicamos por su inversa. Y para multiplicarlo por su inversa, tenemos que multiplicar toda la fila. Entonces decimos, menos un 18avo por F2, o lo mismo que decir F2 sobre 18. Tenemos que menos 18 sobre menos 18 nos va a dar 1. Menos 18, perdón, 21 menos 18 sobre menos 18 nos va a quedar menos 21 sobre 18. Al igual con este valor, quedándonos esta matriz de aquí, la nueva matriz. Con este 1 que tenemos en esta parte, en el elemento 2.2, podemos cambiar lo que sería el elemento 1,2 y el 3,2, o 32, como se lo quieran llamar, de la fila 1 y 3, y fila 3, respectivamente. Entonces decimos, para cambiar este valor, y que este valor pase de 4, pase a 0, y de este valor de menos 9 pase a 0, decimos que en F1, tenemos que poner la F1 igualita, menos 4 veces F2, o sea, menos 4 por 1. Y así sucesivamente con la F3. Entonces resolvemos la primera. F1, entonces F1 menos 4 F2. Se multiplica F2. El F1 lo colocamos igualito. 1, 4, menos 5 y 10. Tenemos los mismos valores. En cambio, en la fila F2 sí se altera porque está siendo multiplicado por el número menos 4. Entonces multiplicamos 0 por menos 4, sería 0. Menos 4 por 1, menos 4. Menos 21 18avos por menos 4, 14 tercios. Y así con el valor de 32 18avos, que nos daría un valor también de menos 64 novenos. Entonces, al realizar las siguientes operaciones, suma o resta respectiva, nos va a dar un valor que F1 en el elemento 11 va a tener un valor de 1, en el elemento 12 va a tener un valor de 0, en el elemento 13 va a tener un valor de menos 1 tercio y la respuesta sería de 26 novenos, en la parte de la respuesta, en la parte de la respuesta. Bueno, en F3 asimismo, que al igual que efectuamos en F1, la F3, como no está siendo alterada con ningún número al frente que lo multiplique, entonces la copiamos igualito. Tenemos 0, 0, menos 9, menos 9, 13, 13, y el apartado de la respuesta que tenemos a 15, entonces seguimos. Ahora, 9 por F2, entonces como F2 está siendo alterada, no la podemos copiar igualita, tenemos que multiplicarla por 9. Entonces 0 por 9, 0. 9 por 1, 9. 9 por menos 21 18avos nos da menos 189
sobre 18. Y en la apartado de la respuesta sería 288 sobre 100 sobre 18. Al efectuar las respectivas operaciones, o al realizar las respectivas operaciones, ya sea suma o resta, tenemos como por ejemplo 0 más 0, como estamos hablando de la fila F3, en el elemento 31 tendremos un valor de 0, en el elemento 32, ya que 9 menos 9 nos va a dar un valor de 0, y en el elemento 33, que sería 13 menos 189 sobre 18, nos va a dar un valor de 5 medios. Y en su apartado de respuesta nos va a dar un valor de 1. Una vez teniendo todos estos valores de F3 y F1, lo cambiamos a nuestra función original, copiándolo lo siguiente. Como solamente cambiamos F3 y F1, entonces F2 la dejamos igualita, no la cambiamos para nada. Y entonces tenemos que ya completamos la segunda columna y ya se aparece más a nuestra matriz diagonal principal. Entonces seguimos con nuestra tarea de seguir convirtiendo esa matriz en una matriz diagonal. Entonces, para que este 5 medios se vuelva 1, tenemos que multiplicarlo por su inversa. Entonces decimos que 2 quintos multiplicado por F3 nos va a dar igual a 1. Entonces realizamos esa operación simple y rápidamente. 0, 2 quintos por 0, 0, 2 quintos por 0, 0, 2 quintos por 5 medios a 1. Y 2 quintos por 1, 2 quintos. Una vez teniendo el 1, tenemos valores de menos 21 y 18avos en el elemento 2.3 y menos 1/3 en el elemento 13. Entonces debemos cambiar esos valores para que se vuelvan 0. Y para eso debemos efectuar operaciones elementales como son las siguientes. Cambiar este F1 más 1/3 de F3. Se lo pone más para que al momento de restar con este menos 1/3 se vuelva a 0. Entonces hacemos lo siguiente. Con la de acá abajo igual. Como tenemos signo negativo, al momento de sumarse con este menos 21 18avos se va a volver 0. Entonces hacemos lo siguiente. Copiamos este mismo valor, lo copiamos en la parte de abajo para no perdernos. Y realizamos F1, entonces F1 más 1/3 de F3, copiamos F1 igualito. F1 es 1, 0, 1/3 y 6/9, copiamos idéntico, tal como está aquí. No lo alteramos en nada. La fila F3, como sigue está siendo alterada con un número en la parte delantera porque está siendo multiplicado, entonces lo empezamos a desarrollar. 1/3 por 0, 0, 1/3 por 0, 0, 1/3 por 1, 1/3. Y 1/3 por 2 quintos, 2 quinceavos. Al realizar nuestras debidas operaciones, ya sea suma o resta, por ejemplo, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, y menos 1/3 más 1/3 va a dar igual a 0. Y sumando 26/9 más 2 quinceavos nos da un valor de 408 sobre 135. En la fila F2 tenemos lo siguiente. F2 no está siendo alterada por ningún número en la parte delantera, entonces la copiamos idéntica tal como está aquí. F2, solo F2. Lo ponemos, la colocamos de esa manera. Y ahora, como F3 está siendo alterada por 21 18avos, lo vamos a multiplicar F3 por este valor. Entonces decimos 23 18avos por 0, nos va a dar 0. 21 18avos por 0 mismo nos va a dar otro valor de 0. 21 18avos por 1, 21 18avos. Y 21 18avos por 2 quintos nos va a dar 42/9. Al realizar las respectivas operaciones nos da que F2 en el elemento 2.1 tenemos un valor de 0, en el elemento 22 tenemos un valor de 1, y en el elemento 2.3 tenemos el valor de 0. Ok,
En el apartado de las respuestas tenemos el valor de 909 sobre 405. Al reemplazar toda esta fila 2 y fila 1 en la matriz que ya tenemos apartado, nos da que ya llegamos a lo que sería la matriz diagonal principal. Entonces, ¿qué decíamos? Que la primera fila va a ser el valor que me salga en la parte de acá, de la primera fila va a ser el valor de X. En la segunda fila, el valor que me salga aquí va a ser el valor de Y, y el valor que me salga acá, el valor de Z. Entonces decimos esto, que X es igual a 408 sobre 135, Y es igual a 909 sobre 405, y Z es igual a 2/5. Para comprobar esto y que esté bien efectuado nuestras operaciones, debemos realizar lo siguiente. Cogemos cualquiera de estas funciones, cualquiera de estas, sea la primera, la segunda, la tercera, pero yo en este caso escogí la tercera. Entonces escogí la tercera y reemplacé cada uno de sus valores. Por ejemplo, en X lo reemplacé con el valor de X, en Y lo reemplacé con el valor de Y, y en Z reemplacé con el valor de Z. Al momento de efectuarlo con la calculadora, me dio que todo este resultado que se encuentra en la parte de aquí es igual a 10. Llegando a lo que sería mi igualdad. 10 es igual a 10. Esto nos ayuda a saber de que nuestros valores encontrados en nuestras incógnitas son correctos. Muchas gracias.